punto. Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 10 de octubre, 10 del 10. Amigos, no falta nada para la elección. En cualquier momento votamos. 2 semanas y a votar. Y todo es, después de la elección vemos, últimamente en la Argentina. Así que se vienen 2 semanas muy intensas, como todas las que habitualmente transcurren en la Argentina. Pero las previas a una elección tan importante como esta seguramente va a tener movimiento. Así que vamos a estar atentos. Y mientras tanto, ya Estados Unidos al mando de la Argentina, definitivamente. El acuerdo anunciado en el día de ayer. Milei y Caputo agradecidísimos con el rescate, publicando tweets en inglés. Pero atención a las advertencias, no solo las dudas que deja el acuerdo, sino a las advertencias que llegan incluso desde Estados Unidos. En New York Times, Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, advierten que en realidad esto es una avenida de rescate para fondos amigos de Scott Bessent, ¿no? Que no es tanto un rescate de la Argentina, sino a los amigos millonarios de Scott Bessent. Suena verosímil. Sí. La verdad, Sí, que, la verdad sí. que sí. La verdad que sí. Sobre todo estando Caputo al mando de la economía argentina. Es también la parte que lo hace aún más verosímil, pero de eso nos vamos a ocupar también. ¿Y cuál fue la reacción del peronismo también? Ayer hablábamos de esto, ¿no? De cómo generaba más bronca, más indignación, más rechazo en Estados Unidos, el eventual salvataje a la Argentina, que en la Argentina. Bueno, ayer casi en coro, los principales dirigentes y candidatos del peronismo salieron a cuestionar este acuerdo y este salvataje, también la izquierda. De esas cosas y también de las últimas novedades del mundo nos vamos a ocupar en el resumen mientras dejan un like, un comentario y arrancamos. Estados Unidos asume el control económico del gobierno de Milei. El plan de salvataje a la administración de Javier Milei se inició este jueves con la intervención directa del gobierno de los Estados Unidos en el mercado de cambios oficial argentino. Una novedad, Sí, con una venta estimada entre 100 millones y 200 millones de dólares a través de bancos privados y una declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre cómo será la política cambiaria en un nivel de intervención en los asuntos internos como nunca antes visto y como nunca se había registrado, al menos hasta ahora, en la Argentina, que tiene una larga tradición Sí. de Estados Unidos tratando de intervenir, Interviniendo también. interviniendo, pero de otra forma. Sí. Lo de ayer fue directamente realmente una novedad, ¿no? No, una novedad. Aparte, Vendiendo dólares acá directamente, ¿no? la verdad que naturalizamos cosas que Sí. para entenderlo todos tuvimos que poner traducir post. Sí. O sea, para entender lo que estaba pasando acá todos tuvimos que poner traducir post porque el anuncio fue en inglés. Y ni así lo terminamos de entender porque también quedan muchas dudas, ¿no? Todo parece hasta la elección y después nadie sabe. Nadie sabe muy bien qué va a pasar el No. 27 de octubre, ¿no? No, Lo no. que sí está claro es que nos enteramos de las novedades económicas de la Argentina en inglés, es cierto, a través de un tuit de un funcionario estadounidense. Y de Bueno, algunos- fue él el que nos informó a nosotros de qué está hecho esto, ¿no? Sí, y de algunos detalles por notas que hacen en los canales norteamericanos, Sí. que aclara Bessent y cosas, ¿no? Acá nadie explica nada. No. Solo agradecen, porque lo único que ha hecho el gobierno argentino es citar el tweet de Bessent, Dear Mr. Bessent, thank you, y así, y encima en inglés todo. Sí. Es impresionante, es la confirmación, la ratificación de algo que ya sabíamos, pero que se nos presenta de la forma más explícita posible, que es que el Ministerio de Economía argentino hoy está en Estados Unidos. De hecho, hacía como una semana que estaba Caputo allá, Bueno, cerrando esto, ¿no? volvió a intervenir el Tesoro, ¿no? Como, como El de venía allá, haciendo. el de allá, el de claro. ahora. Ya no solo hay intervención de un estado, sino que hay intervención de 2 estados. Claro, lo ¿no? que iba a manejar solo el mercado, ahora lo manejan 2 estados diferentes. Qué bárbaro. Y eso que venían a destruir el estado y sumaron a otro. Sí. Es una forma muy particular de destruir el estado. Bueno, el Tesoro de los Estados Unidos, a través del Banco Santander, confirmó la operación, incluso el propio banco. Aparentemente también otros intermediarios financieros, cuenta Fernando Alonso en el Destape. Vendió en el mercado argentino entre 100 millones y 200 millones de dólares ayer. Vamos a ver qué sucede hoy también, al final de la rueda. Sobre un total operado de 400 millones de dólares. Es decir, la mitad lo operaron con dólares frescos de Estados Unidos. No dólares frescos, bueno, intervienen ahí en el mercado, lo que permitió bajar el precio del dólar que había arrancado a la mañana subiendo. No es la primera vez que se realizan este tipo de operaciones a nivel global. Estados Unidos, Europa y Japón en otras ocasiones coordinaron acciones cruzadas
pero en momentos que, si no se la pone Sí. el capitalismo de sombrero, ¿no? Directamente. Cuando tienen que rescatar a alguien que pueda afectar de forma sistémica al resto del mundo, intervienen. Claro. No parece ser el caso de la Argentina, honestamente. Pero para dar estabilidad a las monedas en contexto de crisis financieras o de depreciaciones que amenazaban con generar quilombos mundiales y guerras comerciales, ahí por lo general se utilizaba este tipo de intervención. En ningún caso se trató de rescates a un gobierno como el que está sucediendo en este momento con Milei, que enfrenta un proceso electoral en medio del descontento social. Los números que se están presentando, yo ni siquiera los voy a dar, pero todos los números que hay de encuestas son muy malos para la libertad avanza, en general. Y esto lo sabe el gobierno y lo sabe el mercado y lo debe saber Estados Unidos también. Supongo. Por eso todo es hasta la elección. Un gobierno que ni en las provincias donde se supone que está más fuerte está llegando a los 40 puntos que necesita. Por lo tanto, se encamina hacia una muy mala elección. Veremos, porque nada de todo esto que estamos informando ahora, el acuerdo con Estados Unidos, el salvataje de Trump a Milei, va a modificar la crisis laboral, social, de que la guita no alcance, del miedo a quedarse sin laburo. Eso no va a cambiar. Más bien, por el contrario, se va a profundizar porque el gobierno no está haciendo nada para revertir esa situación. Esto, en todo caso, lo único que hace, y por ahora, es un salvavidas para llegar a la elección. Para que no le estalle. Para no generar una mega devaluación antes de ir a votar en octubre y que ya definitivamente sea el game over, ¿no? Sí, y tampoco, por algunos datos que salieron, qué sé yo, tampoco... Y hay que ver, ¿no? Sí, Y hay que ver. tampoco fue el shock de confianza total que pintaron, ¿no? Porque No, incluso hoy ya estaban de vuelta las acciones y los bancos también ya de vuelta en rojo en el mercado. No Sí, alcanza con nada. Y los rumores, bueno, había un economista que para nada, digo, bastante contento con lo que estaba contando y qué sé yo, un hilo de tweet que resaltó Leandro Renú, que decía que lo que había vendido el Tesoro norteamericano eran 350 millones de dólares, que digo, es más o menos lo que venía vendiendo el Tesoro argentino, digo, no es que el ritmo de demanda de dólares se frenó porque Estados Unidos dijo eso. No, por eso la especulación, ahora vamos a ir a lo que están diciendo algunos medios estadounidenses y Paul Krugman y demás, es que en realidad con la guita del Tesoro le están habilitando la salida. Claro, a los amigos. A los amigos de Scott Bessent. Claro, porque Scott también es como Toto, es como... Es el Toto de ellos. Claro. No, por supuesto. Bueno, Bessent explicó que la intervención se da porque la comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario, está unida detrás de Argentina y su estrategia fiscal prudente, pero que solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y dijo, ya opinando directamente sobre la política interna argentina, que la banda de tipo de cambio sigue siendo adecuada, es decir, no va a haber devaluación, al menos hasta la elección. También desde el Fondo Monetario Internacional, su titular, Kristalina Georgieva, celebró el rescate estadounidense, pero reiteró también un pedido que le viene haciendo el gobierno de Milei y que Milei viene desoyendo, que es acumular reservas. Reserva accumulation. Sí, literal. Sí. Literalmente así. Cierra el tuit, reserva accumulation. Por Dios. Reserve accumulation. Es un aviso más, ¿no? De los que ya les viene dando el Fondo Monetario Internacional. Automáticamente, Milei y Caputo salieron a agradecer este rescate estadounidense de una forma cada vez más indigna. Sí. Siempre hay un poquito más, ¿viste? Cuando vos crees que no, siempre hay un poquito más en el fondo de la indignidad. A mí ya ni siquiera es un problema político, ideológico, ya ni siquiera, es hasta... Sí, de orgullo. De orgullo nacional. Sí, claro, de orgullo herido. Tener a tu presidente en Twitter agradeciendo en inglés al secretario del Tesoro de los Estados Unidos un salvataje es de los momentos más indignos para la historia nacional el que estamos atravesando. Thank you, Scott Bessent, for your strong support. Qué strong, muy strong. For support. Argentina. Very And strong. Thank you, President Donald Trump, for your vision and powerful leadership. Oh, powerful. Together. Bueno, es un montón, chicos. Sí. No nos merecemos esto. En serio, ya ni siquiera es una cuestión de... Ni siquiera es una cuestión Sí, no es de ideológica. política económica, No me importa ya. no, es como un poquito de orgullo. Argentino, hermano. Un poquito de orgullo, usar la camiseta, un poquito. Es tremendo, es indigno total. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente, pim pum pan, libertad económica y prosperidad, etcétera, etcétera. Después Toto Caputo también, al menos Toto Caputo tuvo la gentileza de ponerlo en los dos idiomas. Bien, Toto. ¿No? En inglés, Dear Scott Bessent.
Te juro, a mí me hace mal esto. Me hace mierda. Sí, Me hace mierda. Sí. A mí me parte el alma. Me parte el corazón. Es como ver el otro día, insisto, para mí uno de los momentos más denigrantes de los varios que hubo del acto de Milei en el Movistar Arena, es que ponga al revés la bandera. Claro. Ya ni eso, ¿viste? Sí. Es tan poco lo que pedimos, por lo menos poner la bandera bien. La mínima agradecerle a delicadeza. Estados Unidos por agradecerle en castellano, que los traduzcan ellos, hijo de puta, por lo Sí, menos. o en ambos idiomas, lo que hacen muchos mandatarios. Claro, total. Lo que hizo Caputo, mira vos, que fue hasta más sutil que el propio... Lo que sí, esta vez Caputo no puso las banderitas argentinas. Viste que Toto siempre cierra los tweets con Sí, banderitas ¿verdad? argentinas. ¿No lo puso? No. Una lástima. Podría haber puesto las banderitas estadounidenses ya directamente Sí, y listo. también. Bueno, le agradece también Caputo y el enorme agradecimiento por el apoyo inquebrantable, por el compromiso, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por todo. Espero con entusiasmo nuestra reunión de la próxima semana. Totalmente entregado. Ahora, ya vamos a ir a cuál fue la reacción acá en la Argentina, qué dice el peronismo, pero nos vamos a meter en un minuto también con lo que se está diciendo en Estados Unidos. Ya veníamos conversando sobre el rechazo de los demócratas y también incluso de la base electoral del propio Trump con esto de, che, America First, pero estás yendo a salvar a este loco. Claro. Pero ahora el New York Times y Paul Krugman vienen advirtiendo algo sobre lo que habrá que investigar y que yo creo que en un futuro, si es así, puede haber otra de esas eternas causas penales que tal vez nunca terminan en nada, Sí. como fue la del blindaje y el megacanje, pero que Besen en realidad acá lo que está haciendo es rescatar a sus fondos amigos, a los millonarios que pusieron en la Argentina y antes de que estos se la pongan de frente contra un paredón, los está rescatando, les está habilitando la salida. De eso vamos a hablar. Está salvando a los amigos de Bessent, no a la Argentina, es lo que dijo Paul Krugman. Así que un rato vamos a repasar todo eso. Pero ahora, en punto, el horario de la tanda electoral y continuamos. El Destape 1070. Eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Varias aristas, ¿no? Si queremos que esto sirva para algo más que el caso particular y empezar a pensar en serio algunos problemas serios, si se me permite la redundancia, problemas muy graves. Lo primero es que es evidente que la Corte Suprema, que pisó la causa por años, le avisó al Gobierno Nacional que la iba a mover. Esto es lo que explica la catarata de renuncias de expertos, de decir, no me voy nada, esperame Feynman, que estoy yendo para allá, bla, 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 al día hábil siguiente empezar a renunciar. Da suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. O una mirada crítica de una realidad cada vez más absurda. Continuamos con el resumen imposible y vamos a las advertencias que se hacen en Estados Unidos. Paul Krugman, Nobel de Economía en 2008, criticó estos anuncios, el swap de 20.000 millones de dólares del Tesoro estadounidense a la Argentina. Sostiene que el dinero no busca ayudar al país, sino rescatar las apuestas fallidas de los fondos cercanos al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Krugman dice que el gobierno de Trump odia dar ayuda exterior con fines humanitarios, pero cuando se trata de rescatar a un aliado ideológico no hay problema. Irónico, Paul Krugman dice también que un país sin valor estratégico, con una larga historia de corrupción e inestabilidad, que incumplió su deuda 9 veces, ningún problema. Igual ahí, Paul, bancá, loco, pará. Todo bien. Todo bien con todo lo que sepas de economía. Pero ojo con la Argentina también vos, todo bien, esto de la... ¡Ey, Paul Krugman! Sí, de a poco. Ya, vamos tranquilos también, Pegale a Trump, a nosotros no tenemos nada que ver. Porque ya esto empieza a escalar. Yo ya me embandero y ya me empiezo a pelear con cualquiera, No, No me importan las ideologías. No, pero viste lo que son los yankees, que en cualquier momento te declaran la guerra, te empiezan a tirarte misiles a la lancha, todo, o sea, cualquier cosa. Bueno, para Paul Krugman, el plan económico de Milei está condenado. El eje de esa política, explica, es una estabilización basada en el tipo de cambio. Pero América Latina es un museo de fracasos de estabilización cambiaria, dice el Premio Nobel de Economía. Y en referencia a la ayuda financiera, dijo que los contribuyentes estadounidenses, con la de los estadounidenses, se van a pagar miles de millones para rescatar a los amigos de Bessent en un intento inútil de salvar
al Elon Musk del sur, dice Paul Krugman. En la misma línea, el New York Times publica un artículo alertando sobre las dudas de que el verdadero fin del rescate de Argentina sea, dice textualmente la nota, ayudar a grandes inversores cuyas apuestas fracasarían si la economía argentina tambalea, incluyendo fondos liderados por amigos de Bessent. Menciona a BlackRock, Fidelity, PIMCO, todos fondos de inversión que ya conocemos, Sí. porque ya han estado y porque han tenido también en algún momento a los mismos protagonistas en la Argentina, ¿no? Durante los años del gobierno de Macri, con Toto Caputo como ministro. Fueron esos los fondos que cuando se empezaron a ir, terminó Macri en el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y además todos ex colegas de Bessent, ¿no? También varios de ellos. Hay un ahí Stanley Druckenmiller y Robert Citron. Dice la nota, está en español, la pueden buscar, la pueden leer, es muy interesante. Escrita ahí por dos periodistas. Que el secretario del Tesoro añadió en unas declaraciones que los líderes empresariales estadounidenses le han manifestado su deseo de estrechar lazos con Argentina y que el gobierno de Trump respaldará a su aliado latinoamericano. Pero la decisión del gobierno de rescatar la economía argentina está suscitando dudas sobre si el verdadero objetivo es ayudar a los inversores ricos cuyas apuestas en Argentina podrían tambalearse si su economía se hunde. Y cuenta ahí que esos esfuerzos se han visto complicados por el hecho de que importantes fondos de cobertura, incluidos los dirigidos por amigos de Bessent, se beneficiarán financieramente de una ayuda económica para la Argentina. Los fondos de empresas de inversión como BlackRock, Fidelity y PIMCO, los mismos que advertía Paul Krugman, están fuertemente invertidos en Argentina, al igual que inversores como Stanley Druckenmiller y Robert Citron, que trabajaron con Bessent cuando era inversor de George Soros. Claro. Fueron compañeros. Bueno, en ese sentido nada muy distinto a lo que también pasa con Caputo y todo su equipo económico, que fueron funcionarios no, pero empleados del JP Morgan, o que eran socios antes de llegar al gobierno, como el caso de Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Sí, de hecho, algunos que recordaban notas de periodistas de acá, de la Argentina, que mencionaban que en la primera visita de Bessent, acá, la de abril, la previa o la del día del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vino en la delegación oficial Robert Citron y se reunió con las autoridades del gobierno argentino. Entonces cuando empezás a unir los puntos, bueno, hay que ver si esto no es una autopista de salida para esos fondos, garantizado eso con fondos estadounidenses, con guita estadounidense o con recursos de los Estados Unidos, pero deuda y condicionamiento que después nos quedan a nosotros. Claro, porque aparte el carry trade, lo que se supone que este Citrón que tiene muchas posiciones, bonos y cosas de Argentina, o mismo el carry trade que hace con las letras y qué sé yo. Ahora le dicen Carry Bessent. Carry Bessent, bueno, el Carry Bessent es efectivo si el dólar está relativamente quieto. Si el dólar, si el dólar se revalúa o se devalúa el peso, deja de ser de la rentabilidad que le sirve a los tipos estos. Bueno, hay muchas dudas que quedan sobre qué va a pasar y de qué se trata este acuerdo anunciado aparentemente en detalle la semana que viene, cuando Trump reciba a Milei en la Casa Blanca. Pero la primera duda es qué va a ocurrir con el actual esquema cambiario luego de las elecciones. En su tuit, Bessent dijo que las bandas cambiarias siguen siendo adecuadas para su propósito, que es esto que decías vos, mantener el dólar ahí porque le sirve a los que estaban haciendo negocios con eso. ¿Y después de la elección qué pasa? ¿O hasta cuándo es entonces que se mantiene ese esquema cambiario? Bueno, obviamente Bessent está tratando de despejar todos los efectos desestabilizadores inmediatos antes de realmente ratificar un esquema cambiario que hoy todos los actores del mercado, todos, dan por muerto post elecciones. Nadie te dice ni te asegura, no importa para quién trabaje ni de qué ideología provenga, nadie puede asegurar que no vaya a haber una devaluación después de la elección. Y eso es lo que también está generando en parte, además de otras cuestiones, los movimientos de los últimos días. Bueno, salió Bessent, además del tuit, a hablar, que es algo que habitualmente hace, tuitea y va a hablar a la tele, y ahí es donde aún más dudas quedan. O donde tal vez se relaja y cuenta cosas que no cuenta en Twitter. Y ahí terminó definitivamente reconociendo que Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina, es decir, a nuestro principal socio comercial. El secretario del Tesoro defendió el respaldo financiero
y vinculó directamente la decisión con la orientación geopolítica y con los intereses que tiene Estados Unidos en la región. Sin vuelta. Todo eso que sabíamos o que suponíamos, todo eso que en algún momento para Estados Unidos fue América Latina, América del Sur, además que era el patio trasero, esta vez lo están reconociendo de forma explícita. Incluso habla de gobiernos aliados y que podrían eventualmente ser aliados porque en algunos países hay elecciones, y ahí ubica a Milei y por lo tanto las razones de ese salvataje geopolítico. En una entrevista con Fox News, Bessent fue tajante, aseguró que el presidente argentino tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina en un contexto regional donde, según advirtió, el gigante asiático está por todas partes en Latinoamérica. A ver. What do we get out of it? We get a lot out of it. Nos beneficiamos mucho de eso. Argentina es un faro en Latinoamérica, dice Bessent. El presidente Milei ha hecho las cosas correctas. Compró el discurso de los 100 años de mal ciclo en la Argentina. Y lo repite allá. Él también es un gran aliado para los Estados Unidos. Él vendrá a la oficina Oval el próximo martes. Y él está comprometido a sacar a China de la Argentina. Y ahí la periodista le ratifica, porque eso es clave para Estados Unidos. Eso es clave para nosotros. Dice, y Bessent dice, sí, claro. O sea, para los intereses de Estados Unidos. Lo confirma. Y ahí empiezan a hablar de tierras raras, que Argentina es rica en tierras raras. En uranio. Que están comprometidos con nosotros y con empresas privadas entrando. Bueno, empieza a blanquear un montón de cosas. Hay un tuit de Mario Riorda, muy interesante, mientras dejamos ahí a Bessent, que todo lo que Bessent aporta o aportaría económicamente, lo quitó comunicacionalmente en esa única entrevista que dejó todos los frentes abiertos, por lo menos para el discurso opositor. Porque dice, habla ahí de intervención en el mercado cambiario, evaluación del peso, lo que impactará en la política exportadora argentina, dependencia geopolítica de Estados Unidos y conflicto con China, hablando de expulsión, beneficio explícito de exportadores de Estados Unidos en desmedro de la exportación agropecuaria argentina, porque habla ahí de, bueno, ahora China nos va a tener que ir a buscar la soja a nosotros. Claro. ¿Qué pensarán los ojeros argentinos de eso? Claro. Bueno, habla de explotación de tierras raras, sin ningún lugar a dudas y sin vuelta. Y después, por supuesto, una intromisión electoral escandalosa, ¿no? Ahora, después salió hoy a la mañana Guillermo Francos, el jefe de gabinete, a contradecir a Bessent. Y a decir que en realidad el acuerdo no implicará excluir a China de la Argentina. ¿Por qué es importante? Más allá de te gusta más China o Estados Unidos. No. ¿Con quién tenés desarrollo? Sí. Estrategias comerciales. ¿Con quién tenés alguna posibilidad de progresar? Sí, comercio, además. De comer. Lo que vos decías recién, o sea, a nivel compras y ventas, o sea, relación comercial, no tiene ninguna relación lo que tiene Argentina con Estados Unidos con China. La relación comercial con Estados Unidos no existe. No es importante para la Argentina, más allá de es un país, uno de los tantos países con los que Estados Unidos y, bueno, en definitiva, también la Argentina tiene algún tipo de intercambio comercial. Bueno, pero muy lejos está en el ranking de lo que es para nosotros China. Y Brasil. El ejemplo es lo que pasó con los famosos farmers y todo eso, bueno, y todo lo que estabas contando recién, de que van a dejar de vender los productores argentinos para que vendan los productores estadounidenses, porque son economía competitiva. Al margen de que es muy impresionante, insisto, ver a un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, al secretario del Tesoro, explicar en la televisión estadounidense por qué para ellos, para Estados Unidos, es beneficioso este acuerdo. En ningún momento explican por qué es beneficioso para la Argentina, porque no hay explicación, en definitiva. No. Todas las razones que ahí Scott Bessent enumera en esa nota en Fox News es porque, por lo menos para Estados Unidos, según la forma del gobierno de Trump de entender Estados Unidos, esto es beneficioso para ellos. Y ahí enumera una serie de cosas que acá deberían ser hoy un escándalo. Hubo alguna reacción, pero debería ser un escándalo que tan abiertamente primero nos informen desde Estados Unidos cuáles son las medidas económicas que va a tomar nuestro gobierno y después por qué para ellos, para Estados Unidos, es beneficioso ese acuerdo. Ya no importa la Argentina acá. Es qué nos van a sacar, qué quieren de nosotros y qué va a entregar absolutamente Milei sin ningún tipo de... Aparte, sin ningún tipo, ni siquiera sin ningún tipo de negociación, porque no está en condiciones de negociar nada. Lo salvaron ya por lo menos 3 veces, ¿no? No, y eso te iba a decir, eso es lo que dice el secretario del Tesoro norteamericano en televisión.
Sí. Imagínate lo que no está dicho. Lo que no dirá públicamente. Sí. Claro. Bueno, volvamos a Guillermo Franco, porque fue medio a contramano de eso que Bessent dijo en la entrevista que recién escuchábamos. A ver. Primero que no vi ningún acuerdo firmado. Claro. Hay comentarios liminares los que han aparecido y hoy justo volvía el ministro Caputo, se reunía con el presidente y seguramente se conversaron los términos del acuerdo, pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina, ¿no? Puede ser que en algún tema que más le interese a los Estados Unidos tengan una relación con ellos más próxima, y en los temas comerciales obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Claro, y el swap con China no corre riesgo al momento. No, yo entiendo que no habría ningún motivo para eso, ¿no? Bueno, veremos quién tiene razón. Si Scott Bessent, quien hoy manda la economía argentina, o Guillermo Franco, que es un funcionario subalterno del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la reacción del peronismo? Vamos a repasar algunas reacciones. En principal lugar, por el lugar que ocupa, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, citando a Arturo Jaureche, Axel: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende, dice Arturo Jaureche, inmediatamente después de conocido, dice Axel Kicillof citando a Arturo Jaureche. Déjame, Axel, inmediatamente después de el tuit de Scott Bessent, de Cristalina Georgieva, el agradecimiento de Milei y demás, ahí viene Kicillof citando a Jaureche: si es malo el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Axel, que viene hablando, es de los pocos dirigentes de peso, de los pocos gobernadores incluso, que viene hablando de las condicionalidades que representa para la Argentina el salvataje de Estados Unidos. Pasemos ahora a los candidatos también. Jorge Tayana, cabeza de lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, dice: hoy el Tesoro de Estados Unidos, al anunciar el swap, reconoció su intervención en el mercado de cambios argentino. El objetivo es que el gobierno de Milei llegue a las elecciones con el dólar en el techo de la banda para sostener la bicicleta financiera y los negocios de unos pocos. La entrega de autonomía y soberanía de este acto resulta inaceptable, dice Tayana. El costo futuro para la Argentina va a ser muy grave. Están rematando el país y el futuro de todos, dice Tayana. También salió Karen Tepp, que es cabeza de lista de Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe. Por primera vez en la historia, el gobierno de Estados Unidos interviene en el mercado de cambios, y no nos enteramos por nuestro ministro de Economía, sino por el secretario del Tesoro estadounidense. Caputo solo salió del silencio para agradecerle en inglés. Lo peor, todavía no sabemos a cambio de qué el gobierno estadounidense está realizando este salvataje al gobierno de Milei. Lo único que sabemos es que el interés electoral inmediato del presidente viene pesando bastante más que el futuro de todos los argentinos a la hora de tomar decisiones, dice Karen Tepp en la provincia de Santa Fe. Primera candidata, cabeza de lista de Fuerza Patria en una provincia en la que también se juega mucho por el peso electoral que tiene el 26 de octubre. Otros dirigentes postearon la imagen de la bandera estadounidense con el nombre de La Libertad Avanza y el logo de Fuerza Patria con la bandera argentina. Por ejemplo, Agustín Rossi, el Chivo Rossi, dice: para impedir que Estados Unidos y Trump utilicen a Argentina como parte de su tablero geopolítico a costa del sufrimiento del pueblo argentino, el 26 de octubre hay que demostrar la fuerza de la patria en las urnas. Y eso que empieza a circular ya, que es la identificación de La Libertad Avanza con la bandera de Estados Unidos, Fuerza Patria con la de Argentina. Lo mismo publicó Cecilia Moró: levantemos la celeste y blanca, la patria no se vende, el 26 de octubre votamos Fuerza Patria. Por ahora todos mensajes pensando en la elección. Yo quisiera saber cómo se va a plantar el peronismo también, o quienes pretendan gobernar la Argentina en el futuro, más allá de lo que suceda el 26 de octubre y más allá de qué se puede hacer en el Congreso con semejante nivel de entrega. Me parece que hace falta... Sí, mover un poco. Un poco más, ¿no? Sí, no me acuerdo quién era que recordaba la idea esa que después tuvimos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido 1 millón de personas resistiendo el acuerdo del FMI con Macri? Sí. Que creo que había sido una declaración de Máximo en su momento, pero... puede ser. Sí. Pero bueno, que me parece que es algo... después lo vamos a repasar en el resumen, en esto también pasa en Argentina, pero digo, el sueño húmedo de los libertarios es que no pueda haber una política económica nacional. Abiertamente reconocen eso, además, sí, ¿no? No es que una interpretación de eso, ¿no? No. Ellos quieren directamente. Eso, que nuestra economía y que nuestras... En definitiva, que
nuestra... Sí, pero esté esa soberanía. tutelado, esté Estemos tutelado. tutelados por Estados Unidos porque son un país serio, que saben Claro. lo que hacen. Y por la duda está el fondo, si no. Y si no, por los dos está el fondo. Bueno, mientras tanto también, en la Cámara de Diputados hubo algunas expresiones. Esto fue el miércoles, antes del acuerdo, de lo que anunció ayer Scott Bessent, más allá de que todavía no está firmado el acuerdo y que no lo han anunciado con detalle. La intervención de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados el miércoles, diciendo que el Congreso no puede mirar para otro lado con el endeudamiento. A ver. A mí realmente me preocupa demasiado la docilidad del actual presidente de mi país ante la figura de un mandatario extranjero del calibre de un país como Estados Unidos, los riesgos que está asumiendo, porque cada dólar que se vaya es lo que falta, o en el Garraham, en las universidades, en un montón de obras a lo largo y ancho de nuestra patria. Quienes estamos acá, acompañados por el voto popular, que ha elegido de diferentes maneras, tenemos una responsabilidad. Por eso creemos que es necesario, ante las negociaciones en Estados Unidos de Norteamérica, que nadie sabe cuáles son, cómo se llevan adelante, y que después de los fracasos rotundos que hubo en acompañar este tipo de políticas, es hora de poner realmente la condición de argentinidad que cada diputado y diputada tiene en este Congreso, más allá de qué fuerza pertenece. Y que cada uno diga sí o no y se haga cargo de lo que hace. Los perfiles en dólares, si se quiere, primer trimestre del 26, 9.052 millones, acreedores privados más el Fondo Monetario. Segundo trimestre, 3.200. Podemos saltar al 2027, 28.000, 26.000, 38.000 millones de dólares. Ni hablar de los miles de billones de pesos que hay en vencimientos también en moneda local. Es por eso que pedimos este emplazamiento, porque esto está ocurriendo ahora. Y sería bueno recuperar y dar un debate sano, democrático, de cómo realmente vamos a sacar el país adelante. Porque acá las promesas de que la economía iba a funcionar de una manera, que llegaban los dólares del Fondo Monetario, que los dólares del blanqueo, que la devaluación que produce el presidente a comienzo de su mandato, nada alcanza, ni va a alcanzar. Bueno, ahí está, eso decía Máximo Kirchner. Es muy curioso que dentro del peronismo, tanto Máximo Kirchner como Axel Kicillof sean los dirigentes que más vienen advirtiendo sobre la entrega del gobierno de Milei a los Estados Unidos, que tan mal se llevan entre ellos, pero tan de acuerdo están en eso al menos, ¿no? Claro. Que además es una cuestión central, no es una cuestión menor. Es una cuestión central sobre qué va a hacer el peronismo con este nivel de despojo, con este nivel de entrega al que nos está sometiendo el gobierno de Milei. También habló... Sí, perdón. No, que hay algo que es seguro que el peronismo no puede llegar, digo, en caso de que llegue, digo, tampoco pienso que es una selección natural que el peronismo va a llegar al gobierno en el próximo mandato, pero en caso de que llegue, el peronismo no puede volver al gobierno sin una idea de qué hacer con el endeudamiento, porque ya pasó. Lo que es cierto es que solo el peronismo y el Frente de Izquierda advierten sobre los riesgos de este nivel de condicionamiento de los Estados Unidos. Después todo lo que es el grupo, por ejemplo, de Provincias Unidas, de los gobernadores, que muchos son gobernadores, tienen la obligación, también la urgencia de gestionar sus provincias, ante la advertencia incluso del propio Peter Lamelas en su momento de que el embajador de Estados Unidos iba a recorrer las provincias, también para echar a China de la Argentina, teniendo en cuenta que muchas provincias tienen, no solo la Argentina, hay provincias que tienen a China como principal socio comercial. Lo poco que se dice sobre este nivel de sometimiento de Milei a los Estados Unidos. Solo el peronismo, y ni siquiera todo, está advirtiendo también sobre el riesgo de este salvataje. Habló Itay Agman, otro de los candidatos de Fuerza Patria, cabeza lista acá en la ciudad de Buenos Aires. Dijo que el salvataje de Estados Unidos fue tan burdo que la letra chica es lo que se le cante a Trump para pedírselo a Milei. A ver. Ha sido tan burdo el salvataje político me refiero, más allá de que podemos discutir lo técnico financiero, que, viste, nosotros al principio decíamos, bueno, hay que ver la letra chica. Yo creo que ya ni siquiera importa la letra chica, porque después de semejante rescate político, la letra chica es lo que se le cante a Donald Trump dentro de una semana, que lo llama Milei y le dice, che, necesito que hagas esto. ¿Qué margen tiene Milei después de suerte de salvataje al gobierno para
decirle que no a algo. Pero y si encima el Tesoro tiene un montón de pesos, porque esto de la compra, digamos, una cosa insólita, sin precedentes, de que Estados Unidos compre pesos argentinos, no sé qué va a hacer, si lo va a poner en la cuenta de DNI, qué va a hacer, pero Para comprar asado. Pero escúchame, Pero hace 3 semanas llevamos que los anuncios son de Besant. O sea, Bueno, ahí estaba. Itai Hackman advirtiendo. Itai Hackman, porque después me corrigen. Es Itai Hackman. Itai Hackman. No, Itai. Itai Hackman, ok. Itai Hackman. Okay. Exactamente, porque ya. Sí. Se lo pregunté tantas veces ya que siempre me olvido. Es medio elige tu propia aventura. Cada uno le dice medio como quiere. Sí, pobre sí, Itai. va saliendo, ¿no? Sí. Bueno, también por izquierda, obviamente, Miriam Bregman cita el tuit de Pablo Quirno, que publica en una selfie la foto del equipo económico en los Estados Unidos, todos sonrientes. Sí. También, ¿no? Es tremendo. Sí, como, bueno, había un poco Como un viaje en de joda. egresados en Estados Unidos con las banderitas de fondo, ¿no? Había un poco en joda el eufemismo de traeme la copa. Se piensan que trajeron la copa Sí, ellos. ¿no? Están en esa. Sí. Es impresionante. Bueno, Miriam Bregman cita el tuit de Pablo Quirno, que publica esa foto del equipo económico en Estados Unidos. ¿La tenés? Y le dice, espero que terminen todos presos. Directamente. Miriam Bregman sin vuelta. Espero que terminen todos presos. Porque la verdad que lo que están haciendo ahí va a requerir algún tipo, yo supongo, en algún momento, no sé, tal vez es demasiado optimista, algún tipo de investigación judicial. Porque ya pasó esto, ya pasó el blindaje, el megacanje, ¿se acuerdan los procesamientos a Sturzenegger? Pasaron 20 años, después no pasó nada, Cavallo lo mismo, pero son unos bandidos. Sí. Son un grupo de bandidos. Todos ex JP Morgan, sacándose una selfie en Estados Unidos, después del anuncio de un supuesto salvataje, no a la Argentina, sino posiblemente a los amigos y socios de Besant en Estados Unidos, mientras después lo que nos queda a nosotros es el condicionamiento, es la entrega, es la deuda. Son unos bandidos realmente, ¿no? Bueno, mientras tanto, acá, Milei no puede salir a la calle sin que lo puteen. Se vuelve a confirmar esto en Mendoza también en las últimas horas. A ver. Estafada, pobre gente, los han estafado. Buenos Aires, hace un año vivo acá. 320.000 pesos para un docente de discapacidad en Mendoza. Es una vergüenza. Muchas gracias. Bueno, Daniel, lo que se ¿no? A donde va se junta gente para putearlo. Sí. Eso ya es un hecho. ¿Y Mendoza? De punta a punta del país. Y Mendoza estamos hablando, ¿no? Claro, era uno de esos lugares que ganó arriba del 70%, ¿no? Sí. Si no me... Sí, sí. Me acuerdo mal. Vamos a ver cómo le va ahora, ¿no? Porque es una de las provincias en las que se supone les tiene que ir muy bien. Claro. Para compensar lo que se anticipa puede ser una mala elección en la provincia de Buenos Aires. Pero si a dónde va, Mendoza, Tierra del Fuego, Santa Fe, va este fin de semana Chaco y Corrientes, bueno, ni hablar la provincia de Buenos Aires, hay gente esperando para putearlo. Más allá de la puesta en escena del megáfono, que ahora cambió la motosierra por el megáfono, junta un grupo de 50, 60 personas, plano corto, hace como que les grita y ahí Sí. hay una especie de, ¿no? de contacto cuerpo a cuerpo de Milei con sus bases. Qué sé yo, lo Sí. cierto es que mucha otra gente se junta para ir a putearlo, ¿no? Sí, lo único que incorporó en ese sentido es agradecer por el esfuerzo. Sí. Como que incorporó un poco de empatía, ¿no? Pero después en las entrevistas dice que hay gente sufriendo. Bueno, el que más sufro soy yo, que me congelé el sueldo. Sí, una empatía bárbara. Escuchaste mendocino que repudió la visita de Milei en la provincia y le cuenta ahí todo lo que está pasando en la provincia de Mendoza, la cantidad de empresas que cerraron, qué pasa con el agro, con el sector productivo, con los trabajadores de las bodegas. Escúchalo. Una parte del pueblo está estafada, pobre gente, los han estafado. Han cerrado 600 empresas en Mendoza. Todo el agro, todo el sector productivo está en la lona. Hay miles de despidos en las bodegas. Están despidiendo gente sin el pago de la indemnización. Un derecho histórico de la clase trabajadora. Milei los derogó. El pueblo mendocino la está pasando mal. Más allá de una parte que está engañada, incandilada, pobre gente, estafada. Y de este lado estamos los que estamos diciendo. El cobre, el oro de Mendoza no puede ser entregado a los amigos de Milei. Tiene que ser para el desarrollo mendocino. Las bodegas, la agroindustria, el trabajo de Mendoza tiene que ser defendido. Así que hoy repudiamos a Milei porque es la entrega, es el saqueo y es la pérdida de derechos laborales del pueblo trabajador de Mendoza. No ha podido salir en Mar del Plata, lo mismo en Santa Fe, en Tierra del Fuego, acá. El objetivo es el mismo, que no pueda salir a la calle. ¿Qué es lo que buscan ustedes haciendo presencia aquí? Sí, la ilusión se va cayendo, el relato se va cayendo, la corrupción va aflorando, el pueblo se va despertando, una gran mayoría ya lo va viendo, otra mayoría sigue encandilada.
Así que yo creo que esto es importante para ir el cara a cara con mis amigos que creen en Milei, mis vecinos, decirle, esto es una estafa, te engañaron, estás a tiempo de despegarte de esta estafa y volver a sentirnos una comunidad argentinos, que estemos todos adentro de un modelo económico que apueste al trabajo y a la producción nacional. Clarísimo, ahí el compañero mendocino, le mandamos un abrazo, no sé quién es. Que se postule. Muy interesante. Bueno, últimas dos para contrastar también toda la euforia financiera y la economía real y el impacto en la vida real de las personas. Una tiene que ver con alimentos y otra tiene que ver con suspensiones. Las alimenticias suben precios y ven devaluación a futuro. Nota de Leandro Renú en página 12. Los mercados festejan, sobreactúan, venden expectativas. La economía real no miente. Mientras el gobierno de Javier Milei apelaba en Washington a un rescate para salvar el frente financiero, las empresas productoras de alimentos ya daban su veredicto. Con la suba del dólar de las últimas semanas y la perspectiva de una devaluación luego de las elecciones, remarcaron los precios hasta un 10%. Ahí página 12 cuenta Leandro Renú que accedió a la lista con aumentos que mandaron los principales socios de la COPAL, la coordinadora de productores de alimentos, a los supermercados y comercios barriales, que reflejan su reacción a lo que creen que va a ser un tipo de cambio más caro. Y esto ya empieza a suceder también en otros sectores. Claro. Si hay expectativa de evaluación, empiezan a retocar ahora, ¿no? Y atención a esta novedad también, se expande la crisis laboral. Electrolux suspendió a más de 400 trabajadores de su fábrica en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Electrolux implementó suspensiones rotativas durante octubre para 400 empleados en una planta que produce más de 500.000 unidades anuales. En la planta de Rosario también fabrica la marca GAFA. La baja de aranceles a la importación de electrónica y electrodomésticos que dispuso el gobierno para alimentar la competencia, supuestamente, y siempre entre comillas, y propiciar una baja de precios. El viejo discurso y conocido. Sí, claro. La silla que se rompe cuando te sentás. Bueno, Martínez Deo para acá varias veces. Y la caída del consumo interno golpean a los fabricantes nacionales de la industria. La Unión Obrera Metalúrgica señaló que la situación no es nueva y que se viene extendiendo en el tiempo, afectando a la producción de productos de línea blanca, especialmente en la provincia, que tiene experiencia en la materia ahí en el cordón industrial rosarino. En 15 días está previsto un nuevo encuentro con el gremio para definir cómo sigue la situación, pero la UOM apuntó que la caída de la demanda y la apertura de las importaciones agravan el panorama. Todo esto y a la misma hora y en el mismo momento que Toto Caputo y compañía se sacan una selfie en Estados Unidos. Después tenés el impacto en el tejido productivo, en el aparato productivo, en el empleo argentino. Que todo lo que anuncie Scott Bessent no incluye ni en pedo todo esto. Ningún anuncio de Scott Bessent incluye la situación de los trabajadores en la Argentina, pero ni cerca. Estamos en un embudo vicioso para la actividad laboral e industrial, sostiene la UOM, y advirtió que 2025 podría finalizar en el sector con una pérdida de alrededor de 2.500 fuentes laborales registradas del rubro. Amigos, hasta ahí las últimas novedades argentinas. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Le cuento para empezar que Donald Trump no ganó el Nobel de la Paz. Ay, qué lástima. Pero tampoco es que lo ganó, ¿no? No, lo ganó una amiga. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? La venezolana María Corina Machado. Ella sí que lo ganó. ¿Qué dijo el comité del Nobel de la Paz? Cuando los autoritarios toman el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se alzan y resisten. La democracia depende de quienes se niegan a guardar silencio, de quienes se atreven a dar un paso al frente pese al grave riesgo y de quienes no recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada, sino que debe ser defendida siempre con palabras, con coraje y con determinación. Esta es la noticia. Ahora la vamos a un poquito analizar. Muchos celebraron el premio, entre ellos. Yo traje una reacción porque fueron realmente multitud. Sí. Mauricio Macri. Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy, más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano. Quizás la de Henry Kissinger, la de... Luther King. Para Mauricio Macri viene Martin Luther King y después María Corina Machado, digamos, ¿no? Directamente. Bueno, simplemente les quiero recordar, nosotros no vamos a valorar acá el gobierno de Nicolás Maduro, vamos a hablar de quien acaba de ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz, que es Machado, que se movió en la órbita
política y discursiva de los sectores que promovieron y justificaron el golpe de Estado de 2002. Desde entonces es quien también representa la línea más dura, más radical de la oposición venezolana, con fuerte, muy estrechos vínculos con Washington, que históricamente validó o minimizó o promovió, ¿no?, los intentos de ruptura institucional. Es también ella motor de la estrategia de aislamiento internacional del chavismo en lugar del diálogo. Bueno, el Nobel de la Paz ha muerto. Ahora nos vamos a Perú, si les parece. Dina Boluarte afuera. El Congreso de Perú aprobó esta madrugada su destitución mediante un proceso de remoción express. Boluarte, que nunca debió ser presidenta, o al menos debía haber sido una mandataria de transición después de la salida de Pedro Castillo, bueno, finalmente se aferró al poder con el apoyo de la derecha, la ultraderecha, el fujimorismo, hasta que esta vez le soltaron la mano. Que tienen un procedimiento ya como medio prearmado para hacerlo rápido, para sacarse presidente rápido encima. Rapidísimo. Es la costumbre. Sí, claro. Empezaron, y tienen además ese congreso unicameral, pero empezaron a circular los rumores ayer a la tarde y hoy ya estaba zanjado el asunto, ¿no? Acá lo interesante es que Boluarte no cayó por la represión, que dejó más de 50 muertos en su momento, ¿no? Movilizaciones en su contra después de la destitución de Pedro Castillo, ni tampoco por el escándalo del que ya hemos hablado, de esos relojes de lujo, porque le gustan mucho los relojes así muy caros, sino que cayó por lo que muchos definen como una ola de inseguridad o criminalidad que está azotando al país. Asumió entonces, en lugar de Dina Boluarte, el presidente del Congreso, José Gerí, un abogado que cargó con una denuncia por violación que quedó archivada hace apenas un par de meses. Muy bien todo. A 6 meses de las elecciones está sucediendo todo esto, elecciones previstas para el mes de abril del año que viene. Así que Perú vuelve a entrar en una fase de inestabilidad. Hay que decir que no es un país fácil de gobernar, ¿no? Casi todos sus presidentes en los últimos 30 años terminaron destituidos, muertos, encarcelados. Claro. Y lo que muchos de ellos, no todos, pero muchos tenían en común fue la corrupción. Boluarte se va entonces sin apoyo, sin legitimidad y con además una ley de amnistía a cuestas. Es la que beneficia a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos entre los años 80 y 2000. Es muy impresionante la cantidad de presidentes que pasaron y fueron destituidos en Perú en los últimos 20 y pico de años, y que desde el año 2006 lo que no cambió en Perú es el presidente del Banco Central. Sí. Que es el país que quiere ser Caputo. Sí. Caputo, cuando habla de un país, ¿a qué les gustaría parecer? Sí, tomar el ejemplo siempre de Perú, que tiene una macro súper estable desde hace mucho tiempo. Sí, y esto le gusta. Claro. Esto es lo que le importa. Pero es todo un dato, ¿no? Por supuesto. Desde el 2006 no cambia el presidente del Banco Central y en los últimos 20 años cambiaba el presidente cada 2 por 3, ¿no? Y que uno elija a ese país como modelo y un rumbo a seguir también habla mucho, digamos, del plan que tienen para la Argentina, ¿no? Claro. Ahora vamos a terminar hablando de Gaza. Vamos a ser bastante breves porque vamos a tratar en el transcurso de la tarde, por fuera de resumen, dedicarle más tiempo. Pero la noticia es que el gobierno de Benjamín Netanyahu ratificó esta madrugada la primera fase del plan de Donald Trump, que ya había sido acordada en Egipto. Nosotros ayer abrimos el programa diciendo, bueno, firmaron la primera fase del plan de 20 puntos de Donald Trump, pero todavía hacía falta la ratificación del gobierno de Benjamín Netanyahu. Esto es lo que sucedió en las últimas horas. Con la entrada en vigencia del alto el fuego, las fuerzas israelíes completaron la retirada parcial, ¿no? Que está prevista en ese acuerdo. Comienza entonces a correr el plazo de 72 horas para liberar a los 48 rehenes que siguen retenidos en la franja de Gaza. Si todo marcha según lo pactado, Israel liberará a su vez a unos 2.000 prisioneros palestinos. Y mientras tanto, apenas se supo y se dio a conocer la noticia que decenas de miles de gazatíes empezaron a regresar o tratar de regresar al norte de la franja de Gaza, donde la ciudad de Gaza en sí quedó
arrasada. Imagínate el apego, el amor profundo que tiene alguien, esa gente por su tierra, que están volviendo a un lugar donde no queda nada. Prefieren estar ahí donde no queda nada que estar rebotando por el enclave palestino hasta que alguna solución de las que plantea Donald Trump aparezca. Y obviamente que bien los entendemos. El acuerdo de Trump estipula también, y esto es muy importante, la entrada inmediata de ayuda humanitaria en esta primera fase. Las Naciones Unidas vienen advirtiendo que sin la UNRWA, esa agencia dedicada, destinada a los refugiados palestinos, que bueno, ahora en medio de un genocidio, digamos, son todos refugiados, será muy difícil responder a la escala de la crisis. La agencia aún, chequeaba hace apenas unos minutos, no fue contactada por los firmantes del acuerdo, por las partes involucradas, pero insisten en que su personal y asistencia son absolutamente esenciales. Mientras tanto, Netanyahu asegura que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada, así se dice, por las buenas o por las malas. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070. Y sí, venía, arrimate. Vamos a ver cuáles son los trending topics en X Twitter.